Gloria a Dios, mis amados hermanos. Damos inicio pues a la clase número 8 de la materia El Tabernáculo y las fiestas del Eterno. Esta es una clase muy especial, hermanos, porque vamos a aprender mucho en esta tarde. El tema que nos corresponde al día de hoy es la fiesta de Pesaj. Hoy temprano pues yo le ponía ahí un mensajito en el que sería bueno que hayan leído el capítulo 12 completo del libro del Éxodo, mis amados hermanos, porque tiene mucho que ver, hermanos, con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense, hermanos, que es precisamente aquí donde comienza el estudio de las fiestas como tales, ¿verdad? La semana pasada pues estuvimos viendo la introducción a las fiestas del Eterno y hoy damos inicio con la primera de ellas, que es la fiesta de Pesaj. El pueblo hebreo fue esclavo en Egipto. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí es donde todo comienza, hermanos. La palabra de Dios en los capítulos 1 y 2 del libro del Éxodo nos relata que después de la muerte de José y todos sus hermanos y toda aquella generación, se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conoció a José y sus hechos. Y al ver que el pueblo de los hebreos era más numeroso y más fuerte que los egipcios, puso sobre ellos comisarios de tributos despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron pues a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban los hebreos. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Con el paso de los años, ese faraón murió. Pero los israelitas seguían bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien pues oyó su llanto y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la historia del pueblo de Israel en Egipto, hermanos. Todos sabemos que ellos llegaron a Egipto por medio de su hermano José. Los hijos de Jacob y Jacob mismo como padre llegó a Egipto por medio pues de su hijo José. Y después de todo esto que sucedió, que los tenían como esclavos y que ellos clamaban y que Dios se acordó del pacto que había hecho con los patriarcas, sucedió algo maravilloso, hermanos. Dios levanta un libertador para su pueblo. Y es aquí en donde llegamos, hermanos, hasta la lectura de Éxodo 12. No lo vamos a leer completo por cuestiones de tiempo y también porque más adelante en las citas bíblicas está también las porciones de lo que vamos a ir estudiando. Y en Éxodo 12 es donde inician las fiestas del Eterno. Es ahí, hermanos, donde damos por iniciadas en la Biblia todas las fiestas que el Eterno instituyó a su pueblo. Y la primera de ellas es la fiesta de Pesaj, hermanos. La noche antes de salir de Egipto, los hebreos tuvieron una celebración ordenada por el Eterno. Era la fiesta de Pesaj, donde se reunieron en las casas, y mientras ellos estaban siendo protegidos por la sangre en los dinteles, en todo Egipto había mortandad. ¿Dónde se originó la fiesta de Pesaj? Eso es lo que vamos a ver a continuación, mis amados hermanos. La Pascua, como se le conoce en español a la fiesta de Pesaj, fue originalmente una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados
por su obediencia al Dios del pacto. Sirvió como dramática prueba final de la presencia y protección de Dios. Su continua celebración por toda la congregación de Israel serviría como un recordatorio a aquellos que fueron liberados y a sus descendientes. Marcaba el comienzo de una nueva vida para Israel como pueblo. Era la fiesta de la esperanza y de la vida. La Pascua representa liberación y un nuevo comienzo. Esta fiesta, o sea, Pesaj, ojo, se celebraba el 14 de Nisán, sacrificando a un cordero sin defecto. La preparación se daba desde el día cuando se escogía al cordero y se le examinaba por 3 días. ¿Cómo era la celebración de la fiesta de Pesaj? Primero, el día 10 de Nisán se escogía el cordero que se iba a sacrificar. Póngale mucha atención. El día 10 del mes de Nisán se escogía el cordero que se iba a sacrificar. Luego, el día 11, 12 y 13 se le observaba minuciosa y cuidadosamente de que no tuviera ningún defecto, porque era parte de lo que el Eterno solicitaba. Y ya vamos a dar la lectura bíblica de donde se encuentra la base de todo esto. Luego el 14 de Nisán, entre las 2 tardes, era la hora del sacrificio. El cordero era perfecto y no se le quebraba ninguno de sus huesos. La celebración incluía una cena completa. Ojo, cena completa. No se dejaba absolutamente nada para el día siguiente. Estos 6 puntos que acabamos de ver aquí ya los vamos a corroborar bíblicamente. Ahora viene la pregunta, ¿qué es la Pascua? Pascua, hermanos, es el nombre en español o la traducción al español de una palabra que proviene del hebreo, y esa palabra es Pesaj. Y usted puede ver en la presentación los caracteres del idioma hebreo, lo cual significa pasar por alto. Pesaj significa pasar por alto. Ojo que esta puede llegar a ser pregunta de examen, hermanos. Y como estudiantes de teología, todos estos términos los vamos a tener que manejar. Recuerden, hermanos, que todas las fiestas que vamos a estudiar en cada uno de los exámenes se les va a preguntar por la fiesta y tienen que saber el nombre de la fiesta tanto en hebreo como en español. Y de hecho a la fiesta de la Pascua vamos a comenzar a llamarle desde acá nada más por su nombre original, que es Pesaj, es decir, pasar por alto. En Egipto, por la noche, los hebreos celebraron la libertad de su esclavitud por 400 años, hermano. Esa noche, pues, ellos tuvieron esa gran celebración, hermanos. Imagínense, tantos años de haber estado oprimidos, ¿cómo se sentían ellos sabiendo que esa noche precisamente el Eterno los iba a liberar e iban a salir de Egipto ya para no ser más esclavos, hermanos? Esas personas estaban felices, hermanos. Ahora bien, hay 4 elementos importantes que vamos a ver a continuación, los cuales son la fecha, la señal, el significado y los elementos. Vamos a ver la fecha. Aquí solicito que ponga mucha atención. La fecha está en Éxodo 12, del 1 al 6. Ojo, es importante que usted le dé lectura a todo el capítulo 12 y en buena hora si lo hizo antes de la clase.
al capítulo 12 completo de Éxodo. Dice el capítulo 12 del libro del Éxodo en los versículos del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Mucho ojo, aquí el Eterno ya le estaba dando la orden a ellos de que ese mes en que se encontraban, que es cuando él les estaba hablando, les iba a ser por principio de los meses. Es decir, ese sería el primer mes para ellos, el mes número 1. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mucha atención. ¿Cuándo dijo él que tenían que hacerlo? El 10 de ese mes. Vaya, el 10 se tomaba un cordero, cada uno dice que debía tomar un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ojo con lo siguiente, versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí hay que ver otro detalle muy importante. Aquí el Señor ya estaba fomentando algo bien bonito, que era el poder compartir. Porque dice que si la familia fuere tan pequeña, imagínese usted una familia, por pequeña que fuera, podría ser quizás solo el esposo y la esposa, tal vez todavía sin hijos. O si tal vez la familia era esposo, esposa y un hijo, eran solo 3 personas. Al tomar un cordero y sacrificarlo, ellos no iban a poder comerse todo eso, hermanos. Por eso es que el Señor decía que si la familia fuera pequeña y que no bastara para comer el cordero, entonces esta familia y el vecino inmediato a su casa que tomaran un cordero también según el número de las personas, es decir, calculando pues que el cordero pudiese ser comido por todas las personas que estaban uniéndose. Y también dice: conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que no iba a haber una medida pequeña, digamos, para cada uno, para cada uno solamente un poquito, una medida exacta. No, conforme al comer de cada hombre. Es decir, si habían personas que eran buenas, hermanos, para comer, les iban a poner lo suficiente que era lo que ellos comían. Así podían haber también personas que comían poco y se les iba a dar de acuerdo a lo que ellos comían. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Póngale atención a lo que hemos aprendido en estos versículos. Primero, que acá es donde comienza la institución de las fiestas, porque aquí el Señor les dice a ellos que este iba a ser el principio de los meses, que ese iba a ser el primer mes para ellos. A partir de ahí ellos iban a comenzar a contar todos los meses del año, en el mes de Nisán. Segundo, el día 10 de ese mes iban a elegir al cordero. El día 10 de Nisán. Luego dice que en el versículo 6 que lo iban a inmolar hasta el 14. Es decir, que si el 10 era elegido, el 11, 12 y 13, el cordero iba a estar siendo inspeccionado, observado, que fuera sin defecto, hermanos. Y otro detalle importante, mire, dice acá que lo iban a inmolar entre las 2 tardes. O sea que el día 14 iba a ser en las 2 tardes. ¿Qué eran esas 2 tardes, hermanos? En la forma en que se medía el tiempo para los hebreos, usted sabe que
estaba la mañana, la tarde y, bueno, también la noche. Pero la tarde comienza a las 12 del mediodía. Usted sabe que para los hebreos el día comenzaba a las 6 de la tarde. Es decir, nosotros ahorita, si son las 6:50, nosotros ya iniciamos el día viéndolo desde el horario hebreo. Pero luego, hermanos, del mediodía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, es la primera tarde. Y desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde es la segunda tarde. Es decir, estaba compuesto por 2 tardes, de 1 a 3 y de 3 a 6 p.m. Entonces, entre las 2 tardes hace referencia a que tenía que ser en el punto donde se unían estas dos, que era las 3 p.m., las 3 de la tarde. O sea, entre la primera y la segunda, que es justo las 3 p.m. A esa hora decía el Señor que tenía que ser inmolado el cordero, hermanos. En esta tarde pues vamos a continuar con la parte de los 4 elementos importantes, ¿verdad?, de lo que es la fiesta de Pesaj. En esta ocasión vemos lo que, bueno, ya vimos la parte de la fecha con el hermano, ¿verdad?, donde se veía cómo se preparaba el cordero, ¿verdad?, para ser sacrificado en la fecha 14 de Nisan, ¿verdad?, que se iniciaba desde fecha 10 cuando se escogía. Luego se observaba durante 3 días, ¿verdad?, para llevarlo y inmolarlo en la fecha 14. Así es de que con la señal, que es el segundo punto de los 4 elementos importantes, vamos a leer, hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 7, para que vayamos entendiendo, hermanos. Busquemos ahí, hermanos, Éxodo 12, 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué se iba a hacer esto, hermanos, de tomar cuando nosotros sacrificáramos el cordero de la misma sangre que el cordero daba? Pues nosotros en ese tiempo, los hebreos, por mandato del Eterno, ¿verdad?, que se tiñera lo que fuera el dintel y los postes de la puerta con la misma sangre. Pero ¿cuál era el objetivo de esto, hermanos? Dice la palabra de Dios que con esta señal, pues cuando pasara el momento, ¿verdad?, que los primogénitos de los hijos de los egipcios iban a morir, ¿verdad?, por sus mismos pecados, por su misma soberbia, capricho de no querer dejar ir a los hebreos. Dice que esta era la señal para que en el momento que pasara, dice la palabra, el Elior o el destructor, no podía entrar, ¿verdad?, porque esa era la señal que nuestro Dios había dejado como protección para que los hermanos hebreos no tuvieran ningún fracaso, hermanos. Ahí podemos ver cómo el Eterno deja las señales a los hebreos para que no sufrieran ninguna pérdida, que ningún hebreo falleciera a raíz de esa plaga, ¿verdad?, que cayó sobre ellos por la misma soberbia de Faraón. Leamos, hermanos, siempre en el capítulo 12, el versículo 13. Ahí vemos y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como les decía, hermano, esta es la señal que Jehová, que el Eterno dejó, ¿verdad?, para la protección que Él les iba a dar, ¿verdad?, para cuando el que hiere, el destructor, el ángel destructor, dice la palabra también, para que cuando este ángel destructor fuera pasando, pues pasara por alto, ¿verdad?,
pues pasara por alto, que es lo que nosotros, el hermano Sebastián estaba explicando, ¿verdad?, de lo que es la fiesta de Pesaj, que el significado es pasar por alto. Aquí es donde vemos la función de esto, hermanos, que pasar por alto es cuando el destructor iba a pasar y Jehová no iba a dejar que al pueblo hebreo le pasara nada, sino que este heridor venía únicamente para destruir a los primogénitos del pueblo de Egipto, incluido, como ya conocemos, el hijo de Faraón, ¿verdad? Vamos a pasar al tercer elemento, hermanos, donde vemos lo que es el significado. Para eso leemos el capítulo siempre 12, versículo 27. Creo que todos tenemos a la mano nuestra Biblia, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 27, donde dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y lo adoró. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el pueblo en ese momento fue agradecido, ¿verdad?, como nosotros deberíamos de ser en todo tiempo, por todas las bendiciones que el Señor, que el Eterno nos da. Esa gratitud que nosotros debemos de mantener, así como el pueblo hebreo lo hizo en esta ocasión, que esa fe que ellos tenían de cuando Jehová escogió a Moisés para liberarlo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, esa misma fe nosotros hoy en día deberíamos de mantenerla y no flaquear ante las situaciones cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando alguna prueba. Nosotros dice la palabra que tenemos que mantener siempre el gozo en Jesucristo, ¿verdad?, y agarrarnos de Cristo, ¿verdad?, para no poder caer en tentación y que el maligno en ningún momento pues nos vaya a querer derribar de la fe en que nosotros estamos, hermanos. Así como el pueblo de Egipto tuvo fe, también nosotros somos llamados a lo mismo. El cuarto elemento, hermanos, dice los elementos. Los elementos son, hermanos, como los implementos de la cena, ¿verdad?, de la cena que se hablaba, que es con lo que finalizaba la fiesta de Pesaj. Era la cena que se hacía con ese sacrificio de ese cordero perfecto que se había escogido, ¿verdad?, para ser sacrificado. En Éxodo 12, capítulo 8, leemos, hermanos: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Como vemos acá en la diapositiva, hermanos, ahí vemos cómo está un trozo de carne, ¿verdad? Dice que tenía que ser de oveja o de cabra, ¿verdad?, asada, hermanos, no como hoy normalmente la comemos fritas con otras cosas, ¿verdad?, que no debería de ser así, pero en ese tiempo las instrucciones eran que únicamente asada. De ahí, hermanos, tenemos el segundo elemento, que son los panes sin levadura, ¿verdad?, que también de esto hay una fiesta también, ¿verdad?, de los panes sin levadura. Así es de que, pero ya eso creo que es más adelante. Así es de que este era el segundo elemento de la cena, lo que son los panes sin levadura. Este pan pues era hecho a mano, ¿verdad?, sin ninguna porción de levadura, ya que dice la palabra que la levadura contamina, ¿verdad? Así es de que este pan era exactamente la pura harina, ¿verdad? El tercer elemento de la cena, hermanos, como podemos ver ahí, son las hierbas amargas. Dentro de las hierbas amargas, pues podemos utilizar para hacer la conmemoración de la cena lo que son los rábanos, el berro, la lechuga que vemos ahí, ¿verdad?
Y era esta la forma, hermanos, cómo se celebraba en aquel tiempo lo que era la cena del Señor, ¿verdad? Que era en la fiesta de Pesaj, que era la conmemoración. Para nosotros hoy es la conmemoración de la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, de los 400 años que estuvieron en esclavitud. Esta era la forma como ellos celebraron esa noche antes de salir a la peregrinación a la tierra prometida, hermanos. Bendiciones, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias, mi amado hermano Marco Ramírez. Gracias ahí por el apoyo con estas diapositivas, pues. Y como pueden ustedes, hermanos, notarlo, ahí les mencionaba a nuestro hermano que precisamente el nombre de la fiesta Pesaj se origina en el momento en que el Señor dice que el heridor iba a pasar por alto sobre la casa de ellos cuando viera la señal de la sangre en los postes y en el dintel de la puerta. El vocablo o la palabra que se utiliza en los originales para decir que el heridor pasaría por alto es precisamente la palabra Pesaj, y de ahí el origen del nombre de la fiesta. Y tome usted muy en cuenta esto, hermano. Una clave tal vez que le puedo dar es que para aprenderse las 7 fiestas es probable que le parezca un poquito complicado a medida vayamos avanzando para aprendérselas, las fechas, cada cuánto tiempo venía la otra, etcétera. Y a veces uno lo puede sentir como complicadito, pero tiene que partir del capítulo 12 de Éxodo y del día 10, porque el día 10 se elige el Cordero. La primera fecha en que se celebra la primera fiesta ya es el 14 de Nisan, es la celebración, pero el 10 se elegía al Cordero. Desde la fiesta de Nisan para adelante, ahí vamos a ir viendo nosotros cómo vienen las siguientes fiestas, que de hecho adelantándonos a la de la próxima clase, la fiesta de Pesaj estaba prácticamente pegadita con la fiesta de los panes sin levadura o Hag Hamatzot, y esa la vamos a ver la próxima clase, hermanos. Pero continuando con Pesaj, era una fiesta muy esperada por todo el pueblo, hermanos, porque era la única noche donde todos los del pueblo podían comer carne, fueran ricos, pobres, ellos podían disfrutar de un sabroso banquete. Hay que tener en cuenta también que el pan era el alimento básico de la mayoría de los hebreos. Para ellos, el pan era lo que los sustentaba, era de hecho pues su fuente de vida. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo la materia de cultura y geografía bíblica, recordará usted cuando vimos la parte de los alimentos. Ahí mencionábamos nosotros que para el judío, para el hebreo, el pan era el alimento básico. De hecho, había ciertas personas que nada más tenían el pan para comer y lo que hacían era mojarlo en agua con sal o mojarlo en aceite de oliva o en vinagre y solamente comían el pan. Para ellos el pan era lo que les daba la vida. Es por eso que al entender esto cobra mucho más sentido aquel pasaje bíblico donde el Señor Jesús pues dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que aquel elemento que se considera que es el dador de vida, es decir, el pan, no solamente es eso lo que nos da vida, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a continuación, hermanos, vamos a entrar a lo siguiente, que probablemente aquí es donde usted llegue a admirarse por muchas cuestiones que tal vez nunca se las habían explicado de esta manera, y todo a la luz de la palabra, hermanos. El Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo, celebró Pesaj con sus discípulos. Celebró junto a sus discípulos la prepascua, una cena previa a la cena de la fiesta de Pesaj. Le voy a poner un ejemplo como para que se entienda que es quizás el más acertado y el que mejor vamos a poder entender nosotros. El 25 de diciembre es Navidad, pero acá en El Salvador, y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica, toda la fiesta y el relajo, todo eso
lo hacen el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es la víspera de la Navidad, es decir, se está esperando a que llegue la fecha especial, que es el 25, que es cuando se supone, según esa fiesta, de que es cuando dicen que nació el Señor, pero obviamente nosotros sabemos que no fue en esa fecha. El punto es que el 24 de diciembre se hace la cena, se celebra en familia y se hace todo esto en espera de la fecha especial, que ya es en el 25 de diciembre, que es la propia fecha. Le pongo este ejemplo porque es algo parecido lo que los hebreos, después de regresar del cautiverio de Babilonia y todo eso, comenzaron ellos a tomar esa tradición de hacer una prepascua, es decir, la noche anterior al día 14 de Nisan, que ya era cuando se tomaba la cena de la fiesta de Pesaj, ellos celebraban una especie de prepascua, llamémosle, o una pre-Pesaj. Hermano, ¿de dónde está inventando eso? No lo estoy inventando y ya vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Esto fue lo que celebró el Señor Jesús con sus discípulos. Él compartió el pan y el vino en un nuevo pacto. Mucho ojo, póngale atención a esas palabras. Nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, no era para nosotros como iglesia. Póngale mucha atención a lo que le estoy diciendo. Ese nuevo pacto no es para nosotros como iglesia. Y ya vamos a ver bíblicamente de qué estamos hablando, hermanos. Vamos a leer las siguientes citas bíblicas, mis amados. Vamos a leer primero Lucas capítulo 22, los versículos 7 al 20, hermanos. Leamos. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Detengámonos ahí. Ojo, dice que llegó el día de los panes sin levadura. ¿En qué momento llegaba el día 14 de Nisan? Llegaba el día 13, al llegar a las 6 de la tarde, ahí comenzaba el 14 de Nisan. Entonces, siendo ya a las 6 de la tarde, ahí comenzaba ese día. Y ojo, que el cordero no iba a ser inmolado a esa hora, sino que el 14 empezaba a las 6 de la tarde, pasaba a la medianoche, llegaba a la mañana, tenía que ser inmolado hasta las 3 de la tarde, porque era entre las 2 tardes del 14, ¿verdad? Entonces se inmolaba a las 3 p.m. para estar cenando justo ya a las 6, dándole prácticamente la bienvenida al 15, que ahí es donde comienza la siguiente fiesta que vamos a estar viendo en la próxima clase. Mucho ojo. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. ¿Cuándo? El 7 dice que el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 10. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Note los siguientes detalles. Lo que el Señor compartió con sus discípulos
Era una cena de Pesaj, hermanos. El Señor no estaba inventando un ritual nuevo, no. Mas sí menciona algo sobre un nuevo pacto, y ya vamos a ver más adelante. Y mire que un dato curioso, recordando cuando estuvimos viendo cultura y geografía, ¿se acuerda que mencionamos que parte de las tareas que no era común en los hombres era la de ir con el cántaro a traer agua? Que esas eran tareas que se le asignaban en su mayoría de veces a las mujeres. Por eso era extremadamente raro ver a un hombre llevando o trayendo agua en un cántaro. Pues esta fue una de las señales que el Señor les dijo a ellos que iban a encontrar, pues que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. O sea que iba a ser algo completamente rápido y fácil de notar. Ese es un detalle curioso. Leamos ahora en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, Hebreos 9 del 25 al 27, la cita exacta. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí, hermanos, traemos a colación esta cita porque aquí es donde se está presentando Cristo como el Cordero perfecto, hermanos. El Cordero de Pesaj. Recuerde que ese cordero se sacrificaba en la fiesta de Pesaj. Y acá la epístola de los Hebreos nos dice de que Jesucristo, hermanos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Es decir, aquí ya Jesús está tomando el papel del cordero. Esto que vamos a leer ahorita es muy, muy interesante, hermanos, en el libro del profeta Jeremías. Acompáñeme a Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33, y póngale mucha atención al detalle que viene a continuación. Ojo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ojo, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y oiga lo que dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Póngale mucha atención a esto, hermano. El Señor está hablando de un pacto y habla de cuando los sacó de Egipto. Está hablando de un pacto anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba celebrando Jesús con sus discípulos? Estaba celebrando precisamente la conmemoración de ese pacto, que era Pesaj. Pero dice Jesús, que es lo que leíamos, que este es mi nuevo pacto, pero no es con nosotros, hermanos. Ojo, dice acá que es un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y lo recalca en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mucho ojo, hermanos. Nosotros estamos excluidos entonces de todo eso. No, hermanos, es que recuerden algo, nosotros somos la iglesia. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros no somos los judíos. Y fíjese que yo he escuchado bastante decir que hay personas que en predicaciones o cuando se lee la palabra le dicen a usted, cuando usted vea el nombre de Israel en la Biblia, cámbielo y ponga su nombre. Y así le hacen entender a uno que aplica también para uno. ¿Es válido hacerlo? Sí, es válido, hermanos, pero teniendo en cuenta que eso es nada más como una alegoría. No es que literalmente lo que el Señor le dijo a Israel nos lo está diciendo a nosotros. Porque nosotros somos iglesia, nosotros no somos el pueblo de Israel.
De hecho, hermanos, nosotros como iglesia tenemos nuestras promesas, que son las coronas, hermanos, la fiesta de la boda del Cordero, el estar para siempre con Cristo y después de ser la desposada, llegar a ser la esposa. Eso es lo que viene para nosotros, hermanos. Y aquí es bastante polémico porque los pactos, hermanos, no son para la iglesia, hermanos. Todas las cuestiones de pactos, si usted ya leyó toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que los pactos el Señor los hace con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento aparece la iglesia, pero no hay absolutamente nada que hable de pactos entre Dios y la iglesia. Y es porque nosotros como iglesia, hermanos, nosotros somos la esposa del Cordero. Fíjese que en la materia de doctrinas bíblicas 1, hay una parte donde se enseña que desde la creación hasta Abraham solo hay un grupo de personas. Y ese grupo de personas son simplemente los gentiles. Luego, desde Abraham hasta Jesucristo, ya hay dos grupos de personas, que son los gentiles y los judíos. Mire la diferencia, que los gentiles no tenían nada que ver con el Señor y los judíos sí eran su pueblo escogido. Y después de Jesucristo en adelante hay tres grupos de personas, que son los gentiles, los judíos y la iglesia. Nosotros entramos en el grupo de la iglesia, hermanos. Nosotros no somos judíos. El Señor tiene un pacto con el pueblo de Israel, sí. Pero es que, hermano, recuerde que nosotros hemos sido la uva silvestre que ha sido injertada. El Señor nos ha adoptado a nosotros como hijos suyos, hermanos. Pero que no se nos olvide que nosotros no somos el pueblo de Israel. Es su pueblo amado y tiene pacto con ellos. Para ellos, pues, es la nueva Jerusalén, todo eso que va a venir. Pero nosotros como iglesia, nosotros somos la esposa, hermanos. Leamos ahora lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. Oiga, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá ya estaba Juan proclamando a Jesús como el Cordero perfecto que iba a ser el que iba a quitar el pecado del mundo. Vamos a ver otra cita bíblica que nos habla un poco más acerca de la cena del Señor. Y aquí vamos a ver otro detalle bastante importante, fíjense, hermanos. Acompáñame a 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Pero antes de eso, fíjense, hermanos, hay que entender algo, fíjense. Nosotros, hablando de la cena del Señor, nosotros venimos de un trasfondo, hermanos, que es inevitable aceptar que la iglesia cristiana evangélica, nosotros somos producto de la separación de un grupo de creyentes de la iglesia católica. Hubo una separación y a raíz de eso vinieron varios conceptos que se vinieron para acá con nosotros. Por ejemplo, el concepto de la Santa Cena. En la Biblia no hay absolutamente ninguna parte que utilice de esa manera combinadas esas dos palabras, Santa Cena. Eso no existe, hermanos. Y de hecho, fíjese que en la mayoría de traducciones de la Biblia, cuando se habla de esto, se habla de la Cena del Señor, que tampoco es el término más adecuado. El Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Fíjese que los que le dan el nombre más adecuado son los testigos de Jehová. Fíjese, ellos le llaman la conmemoración de la Cena del Señor, y es precisamente esa la palabra clave, conmemoración, porque dice el Señor que cada vez que hagamos esto, la muerte del Señor anunciáis. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios 11, versículos 17 al 34. Pongámosle mucha atención, hermanos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ojo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre
y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En esta cita, hermanos, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la carta a los Corintios. Esta carta de los Corintios, hermanos, es la respuesta que Pablo enviaba a muchas preguntas o cuestiones que los corintios pues habían enviado a preguntar a Pablo, dudas y preguntas que se le mandaban a hacer, y él pues escribe esta carta en respuesta a ello. Y parte de eso, hermanos, tenía que ver con lo que aquí ya sí se le llama Cena del Señor, mas no Santa Cena. Pero ojo, acá él está haciendo memoria de qué era lo que ellos llegaban a hacer. Dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí Pablo lo primero que está haciendo es exhortándoles y enseñándoles que lo que ellos hacían no era la cena del Señor. ¿Y qué es lo que hacían? Dice acá que habían unos pues que comían antes, otros se quedaban aguantando hambre, unos se embriagaban, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea, habían perdido completamente el sentido de esa celebración. ¿Y qué era eso, hermanos? Ellos, esta cena que el Señor dejó instituida, era Pesaj, hermanos. No era lo que la iglesia moderna trae de trasfondo de la iglesia católica, que solo un pedacito de pan o la hostia y una copita de jugo o vino. Y el Señor tomó vino, hermanos. ¿Qué es lo que dice acá? Que comían, era una cena completa. Hermanos, una cena, viéndolo desde el punto de vista de la que estamos estudiando hoy, que es la fiesta de Pesaj, era una cena completa, hermanos. Dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa. Después de que dice que tomó la copa en el 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado. No dice que, y después de que se comió el pedacito de pan, agarró la copa. No, el pan es lo primero que hacían. ¿Se recuerdan en la materia cultura y geografía bíblica? Bueno, ellos partían el pan y la comida era completa, hermanos. Y después de que cenó, agarró la copa. Es decir, aquí los corintios sabían que la cena del Señor, esta conmemoración, era una cena completa. No era lo que nos han enseñado ahora como Santa Cena. Y de hecho, fíjese que desde ahí estamos mal, porque la mayoría de iglesias hacen quizás santo desayuno o santo almuerzo, porque es rara la iglesia que lo hace de noche, hermano. Imagínense desde dónde viene y nosotros lo pasamos por alto, hermano. Imagínense, hasta coincide la palabra que le estoy diciendo, pasar por alto. El punto es que esto, hermanos, yo le voy a ser muy honesto. Yo cuando
estudié todo esto, al principio a mí me pareció bastante extraño, porque me llevó a pensar, hey, entonces toda la vida lo hemos estado haciendo mal. Mire, no es que se esté haciendo mal, hermanos, pero es importante que sepamos la manera correcta en cómo se originó y de dónde viene todo esto. Porque, vaya, le voy a poner un ejemplo. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, hermanos, imagínese usted en las catacumbas, en esas cuevas donde ellos se reunían y ellos querían llevar a cabo la conmemoración de la Cena del Señor. Probablemente ahí ellos no iban a poder hacer todo ese gran banquete que se hacía, sino que podían recurrir a comer el pan y tomar el vino. Y no está mal hacerlo de esa manera. O otro ejemplo, tal vez no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de las fiestas, pero sí cabe en lo que le estoy poniendo de ejemplo de cuando a veces hay limitaciones. De igual manera, cuando la iglesia huía y se escondían en cuevas y todo, ¿qué pasaba cuando un hermano quería ser bautizado, hermano? No habían aguas para que pudieran sumergirse en ellas con el bautismo por inmersión. Eso ya tiene otro trasfondo y tiene su explicación también, porque después se adoptó el bautismo por aspersión, le llaman, que era nada más echar un poco de agua, etcétera, pero no es el tema, hermanos. El punto es que la conmemoración de la cena del Señor, si nosotros decimos que la queremos hacer tal como el Señor la instituyó, tendríamos que hacerla como la hizo con los apóstoles. Una cena completa, y tiene que ser la cena de Pesaj, hermanos, de la fiesta que estamos estudiando. ¿Y qué elementos nos dijo el hermano Marco que llevaban, que más bien dicho, formaban parte de la cena? Era el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas, porque es conmemoración de el día en que ellos salieron de Egipto. Hermano, pero entonces ahí el Señor en Éxodo 12 en ninguna parte mencionó el vino. Hermanos, pero estamos viendo que el Señor lo está haciendo acá también en el Nuevo Testamento cuando Él lo celebra. Obviamente ellos iban a hacer una cena completa, ya no con aquellas limitaciones, pero siempre siguiendo las órdenes del Eterno. El Señor no se le ocurrió un día de la nada decir, bueno, lleguen, miren, y bueno, cuando estemos cenando voy a aprovechar y les voy a decir de que voy a ser entregado y que este es un nuevo pacto y que va a ser para la iglesia. El Señor celebró Pesaj con sus discípulos y fue una cena previa a la Pascua que ya se celebraba el 14, o sea, ahí, ellos ya estaban en el 14, pero la propia cena ya era hasta el 14, cuando amaneciera y después de las 2 tardes. Es decir, ya casi finalizando el 14 de Nisán, porque así lo instituyó el Señor. Y el nuevo pacto, como lo vimos ahí en la profecía de Jeremías, es para la casa de Israel, hermanos. Ahora bien, que por haber el Señor entregado su vida, sabemos que nosotros ahora tenemos salvación, hermanos. Nosotros, por la muerte de Cristo Jesús, Él mismo se lo dijo allá a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna, hermanos. Nosotros no tenemos que andar preocupados por pactos, o hay quienes dicen voy a hacer un pacto con Dios, y lo hacemos basado en lo que hemos aprendido por lo que se lee, que el Señor tenía pactos con su pueblo. ¿Que está mal hacerlo? No, porque puede ser tal vez tomarlo como votos o decir, Señor, yo a partir de este día me comprometo contigo a que voy a hacer esto y lo otro. Y eso sí, en el mejor de los casos podemos cumplir. Mire que nosotros los seres humanos nos cuesta, hermanos. Nosotros sí podemos fallar, nosotros sí a veces somos infieles, pero el Señor es completamente fiel. Mi hermana Libis, adelante. Sí, mi hermano, 2 cositas que me... Una, evidentemente, pues, nos damos cuenta que últimamente las iglesias hacen la celebración de la cena partiendo de las instrucciones que el Señor Jesucristo deja en Primera de Corintios, y ahí solamente toma 2 elementos, el pan y la copa. De ahí es donde las iglesias entonces, no a manera de la iglesia católica, porque recordemos que para la iglesia católica
la Santa Cena, para ellos el pan era la transubstanciación, o sea, era el cuerpo de Cristo. Amén. Y la sangre era la transubstanciación de la sangre de Cristo. Amén. Para nosotros es un elemento, es un recordar. Amén. Partiendo de que ya no se hacen las fiestas, como dice usted, en el Antiguo Testamento, pero que el Señor sí nos dejó una instrucción clara cuando el apóstol Pablo lo dice, siendo ministro del Señor, voy a enseñarles lo que de él yo he aprendido. Tomó la copa, tomó el pan, lo partió, dio gracias al Señor, luego tomó la copa. Considero pues que no está mal, o sea, en ningún momento podemos decir que la iglesia actual lo está haciendo mal, está tomando parte de la Biblia en cuanto a lo que tiene que ver en la administración de la cena del Señor. Que hayan otras cosas y hayan otras formas, pues es válido, pero porque nos podemos ir luego a confusiones, ¿no? Que si en la iglesia no se hace como se dice, tal como está, entonces no es, porque si la Biblia nos da a nosotros aval también para hacerlo de la forma actual como se está haciendo, partiendo, ojo, no a que el pan es el cuerpo o a que la sangre, la copa es la sangre, no, son elementos como símbolos de esa escena que el Señor hizo en la última noche. Es lo que puedo aportar, no sé si estoy equivocada en esa parte, pero en lo que he leído, pues eso es lo que he podido comprender. Ahora, la cena no se hace como una celebración, no se hace para división, porque la cena no es esa, al contrario, la cena nos invita a una coinonía, a la unión del cuerpo de Cristo. La cena nos recuerda que viene una parusia, que Cristo viene otra vez. Es lo que nosotros recordamos, por eso dice que lo hagamos cada vez, que podamos en memoria de lo recordando que Él viene nuevamente y que habrá una cena final en la boda del Cordero, ¿verdad? Es recordando esa cena. Y que la cena, evidentemente, ¿por qué no es para división? Porque a veces la tomamos para eso, que algunos con agua, que algunos con vino. No, la cena es una parte de respeto al Señor, considerando lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que puedo aportar de esta parte, porque hay otra tampoco que me quedó tan clara, pero bueno, la voy a estudiar para más adelante. Gracias, profe. Amén, gloria a Dios. Y efectivamente, hermana, no está equivocada. Y no es con esto, mucho ojo, no es decir que la iglesia moderna está haciendo las cosas mal o que hemos estado equivocados. No, más bien, hermanos, tomen en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es estudiando teología. ¿Y sabe qué es lo que a uno le llega a causar como ese choque de lo que habíamos aprendido y de lo que no conocíamos? Como les decía, les soy muy sincero. A mí la primera vez que yo estudié todo esto, yo lo encontré extraño. Incluso dije, ¿y esto será bíblico o qué? Y le puedo asegurar que tal vez algunos de ustedes están con ese pensamiento también. Pero lo que sucede es que a nosotros se nos ha enseñado de atrás para adelante, o más bien dicho, lo hemos visto el final de la historia. ¿Qué quiero decir? La última mención que se hace acerca de la conmemoración de la Cena del Señor es lo que precisamente se lee en todas las iglesias, que es lo que hemos leído, la porción de Primera de Corintios. Pero ahorita nosotros estamos estudiando el origen de esa celebración, de esa conmemoración. ¿A qué hace alusión Pablo cuando dice que él lo escuchó del Señor? Y mucho ojo, él dijo que después de haber cenado, él menciona una cena, pero que solo toma los elementos del pan y el vino, la copa. Es correcto, pero entonces si nos pusiéramos así de, digamos, legalistas, entonces tendríamos que decir, entonces la iglesia tiene que hacerlo con vino porque son los elementos que Pablo cita. Pero hoy las iglesias lo hacen con galletitas, jugo de uva, y vuelvo y repito, no es que la iglesia moderna esté equivocada, no es que lo esté haciendo mal, no, está correcto como lo quieran celebrar, porque al final el objetivo es conmemorar el sacrificio de Jesús, porque su muerte anunciamos.
Ahora bien, regresemos a lo que les decía, que estamos viendo de dónde se originaba eso. ¿Qué es lo que el Señor instituyó? La cena. Pero aquí Pablo, de hecho, está hablando de que todos comían. Pablo ahí no está diciendo, ustedes cuando se reúnen solo toman el pan y solo toman el vino. No, él está hablando de una cena completa. Ahora bien, Pablo habla de lo que hizo el Señor con sus discípulos. Y lo que el Señor hizo con sus discípulos fue la conmemoración de Pesaj, de la salida de allá de Egipto. Es decir, que lo que ahora nosotros se nos enseñó nada más como Santa Cena, en realidad tiene su origen en la conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Hermana Patricia, adelante. Amén. Buenas noches, hermano pastor. Dios te bendiga, bendiciones. Como decía mi hermana Lilis, bueno, para mí es especial, como dice la palabra, no con levadura, sino que nada más solo la harina y agua. Se usa la galletita, ¿verdad? Pero, hermano pastor, no sé, pero yo tengo una observación. Amén. De mi punto de vista. Cuando usted menciona de que la celebración que hacía Jesús con sus discípulos era como una antesala a la celebración de la cena del Señor. Amén. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, no vemos que Jesús haya celebrado, bueno, a lo que yo he leído, no veo que Jesús haya celebrado la cena incluyendo el cordero y las hierbas amargas, porque, bueno, según yo he leído en la parte cuando fue mandado al pueblo de Israel, ellos lo celebraban porque lo hacían en conmemoración a una salida. En primer lugar, ellos lo hacían en conmemoración, porque recordemos que dice que tomaban la sangre y la ponían en los dinteles de la casa, para cuando pasara el ángel de la muerte pasara de lejos. Entonces, vemos que ellos lo celebraban en una conmemoración como Dios librando a los primogénitos de una muerte. Entonces, yo puedo, no sé si yo esté equivocada, pero lo veo de una perspectiva de que ellos celebran esa cena en conmemoración por Dios haber librado a los primogénitos del pueblo de Israel. En este caso, para nosotros, bueno, usted está hablando ahorita de que actualmente hay gentiles, hay judíos y la iglesia, no me recuerdo algo más. Bueno, yo me consideraba de que estaba entre el pueblo gentil, no sé si esté equivocada y usted me aclara. Pero actualmente para nosotros, que no pertenecemos al pueblo judío, que no somos de la nación judía, no sé, es como, lo veo como no conveniente, o no sé si será la palabra adecuada, pero como no apto para nosotros el celebrar una cena del Señor utilizando el cordero, utilizando las hierbas amargas y el pan, porque en realidad ellos lo hacían como en una conmemoración porque Dios había librado a los primogénitos de la muerte. En cambio, cuando Jesús lo celebra con sus discípulos, lo hace, dice, cuando Él dice y toma la copa y toma el pan y lo comparte con sus discípulos, Él dice, el hacerlo en conmemoración mía, porque como decía la hermana Lilis, no iba a volverlo a comer, a tomar hasta que, bueno, en su venida. Entonces, lo veo como dos celebraciones como con un punto de vista diferente. No sé, es mi punto de vista, hermano pastor. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer nuevamente lo que dice la palabra. Regresamos a Éxodo 12 y vamos a leer los versículos 25 al 27. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito, es decir, la fiesta que Él les estaba instituyendo, que ya vimos que sus elementos eran pues el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora bien, note que el Señor les dejó esta como una fiesta que tendrían
que estar celebrando ellos perpetuamente para conmemoración de que el pueblo de Israel pues fue librado y tenía sus elementos que eran el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Vayamos allá a Lucas nuevamente, Lucas 22 del 7 al 20. Oiga, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Es decir, el Señor les dio la instrucción que prepararan todos los elementos de la Pascua. Cordero, panes sin levadura, hierbas amargas, etc. Y en el momento de la cena, el Señor cenó todos esos elementos con sus discípulos, que es donde en el 15 le dice y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que es lo que usted nos mencionaba, mi hermana, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y note aquí lo siguiente, que aquí está hablando de dos copas, porque primero, en el 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Luego hay una segunda copa que menciona acá, ya en el 20, que dice que después que hubieron cenado, o sea, una cena completa, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Incluso, ¿sabía usted que después de haber cenado también cantaron himnos? Aquí quizás a manera de que ustedes puedan ampliar un poco más, lean en cada uno de los evangelios las citas que hablan acerca de la cena del Señor. Pero regresando al punto principal, hermanos, esto no es con el objetivo de causar confusión de que si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, no, sino conocer el origen de dónde viene lo que conocíamos como la Santa Cena, que en realidad pues es la conmemoración de la Cena del Señor. Ahora bien, también en la iglesia moderna, por cuestiones, llamémosle logísticas, hermanos, resulta imposible, hermanos, que la iglesia vaya a poder financiar también o hacer un banquete de ese tipo de cocinar cordero y tener todos los implementos, hacerlo tal y como lo hacían, porque de hecho ahora la iglesia es diferente, hermanos. Hoy incluso hay mega iglesias, hermanos, que no podrían hacer eso, pero fíjese que nosotros lo celebramos de esa manera, porque somos una congregación pequeña y no quiere decir que por celebrarlo de esa manera con todos los elementos tal como el Señor lo instituyó con sus discípulos esté mal, o solo hacerlo con los elementos del pan y lo que representa el vino esté mal tampoco. Y otro detalle bastante importante, hermanos, no necesariamente a veces puede llegar a ser vino, porque imagínense aquellos hermanos que han tenido problemas de alcoholismo y que se lograron liberar de todo eso, hermanos, y todavía venir a hacerlo con el vino, que es una bebida alcohólica, hermanos, puede llegar a resultar hasta contraproducente para ellos. Pero nuevamente les repito que el objetivo nada más es entender y comprender, hermanos, cuál es el origen de lo que ahora conocemos como la Cena del Señor, cuáles eran sus elementos, y todo lo que hemos visto está escrito en la Biblia. Ahora bien, cómo se celebra, es ahí donde entra el conflicto de nuestra mente, cómo lo estamos celebrando ahora. Pero repito, no es para decir que esto tenga una correcta celebración y que hay una manera incorrecta. No es eso. Hermano Joaquín, adelante. Buenas noches, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga a todos. Yo tengo una pregunta. Amén. Usted nos habló anteriormente que los pactos que Dios hacía, los hacía solamente con el pueblo judío, ¿sí? Amén. Amén. Y estaba leyendo aquí en 1 Corintios en el 11, 20, 24, 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces la pregunta es acá, si este nuevo pacto
era dirigido solamente para el pueblo judío. Y como ya dijimos que nosotros hay tres tipos de personas, judíos, gentiles e iglesia, y nosotros somos iglesia, yo quiero saber, que me queda la duda, si este nuevo pacto solamente era para el pueblo judío y no para la iglesia. Si fuera así y estamos celebrando la Cena del Señor, bueno, en el templo donde yo asisto lo celebramos, cada mes se celebra. Amén. Y después de esto dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, estamos hablando que estamos conociendo el origen de la fiesta de Pesaj. Entonces, y esta se hacía una vez al año, como hacíamos, fue en el día 14, ¿verdad? Amén. Del mes de Nisan. Entonces, lo correcto sería conmemorarla una vez al año. Amén. Y no cada mes como lo celebramos. Bueno, al menos en mi templo cada mes se celebra. Y si el nuevo pacto solo era dirigido al pueblo judío. Esa es mi duda, hermano pastor. Amén. Ahorita voy a buscar nuevamente la cita de 1 Corintios 11, que eran los versículos 17 al 34. Vaya. El pacto, hermanos, como vimos en la profecía de Jeremías, la palabra de Dios es clara cuando dice que el pacto es para la casa de Israel. Nosotros, como iglesia, nosotros no somos la casa de Israel. Pero note aquí lo bonito de todo esto, hermanos. Es que en la cena de Pesaj, el Señor lo estaba haciendo para el pueblo de Israel, porque en ese momento la iglesia no existía todavía. Lo hace para la casa de Israel y de hecho el pacto es de la casa de Israel. Ahora bien, el que nosotros conmemoramos la cena del Señor, eso sí ya es en memoria del Señor. O sea, nosotros podemos conmemorarlo haciendo memoria de ¿qué? De que su cuerpo es partido y que su sangre fue derramada. Eso es lo que nosotros celebramos con la cena del Señor. Y otro detalle también muy importante. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, el Señor está dando a entender, hermanos, que no necesariamente iba a ser una vez al año. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento estaban celebrando el 14 a las probablemente 6, entre 6 y 7, pero lo iban a volver a celebrar después, ese mismo día, después de que hubiera pasado la primera y la segunda tarde. O sea que iban a ser seguiditas 2 veces. O sea que no hay problema en que las iglesias lo celebren. Incluso hay iglesias que cada domingo celebran la cena del Señor. Y fíjese que les voy a hacer una pregunta, hermanos, pero vi que alguien había aquí levantado su manita, no sé. Hermana Libis, adelante. Sí, para su profesor, lo que pasa es que esa duda la tenía ahorita y no quería como que tomarla para, porque la idea no es contradecir ni ninguna de estas cosas, sino que queden claras, ¿no? Y esta parte del pacto tampoco me quedó claro, partiendo en que si nosotros estudiamos los pactos, como decía el hermano, todos los pactos se hicieron a las personas y su descendencia, y, o sea, lo cubría a ellos, y si nosotros lo leemos, no hay ninguno que no haya llegado hasta sus descendientes, o sea, haré un pacto contigo y con tu descendencia, contigo y con tu descendencia. El pacto lo haré entre yo y tú, siempre vamos a mirar eso. Es un Amén. pacto perpetuo, es un pacto que hace el Señor, es todas estas cosas, ¿verdad? Amén. Y si nosotros nos vamos a la nación elegida, que es el pueblo de Israel, nosotros somos parte del pacto porque nosotros somos linaje de parte de él. Dice la Biblia que nosotros venimos de el injerto, o Salmo lo dice, de Isaí, que viene de la raíz y la descendencia aún de vos, y si miramos nosotros toda la genealogía de dónde viene Cristo, partimos desde el mismo Génesis hasta por allá donde el Señor comenzó, y no entiendo cómo de un momento acá la Biblia no nos hace parte de ese pueblo. No, yo creo que no. Sí nos da otros nombres, en el Nuevo Testamento ya somos conocidos como iglesia y teníamos todas las cosas en común, ¿verdad?
pero Sí. es lo mismo, o sea, viene porque lo que está buscando el Señor aquí, evidentemente, si nosotros lo leemos, es una nación elegida, que fue el pueblo de Israel para que le adorara. El pueblo de Israel pecaba muchas veces y el Señor le perdonaba y todo, hasta nosotros que somos parte también de la nación elegida para adorarle. O sea, si nosotros nos miramos a la luz de misión del Señor, de su corazón, no podemos sacarnos del pueblo de Israel. Yo se lo respeto. Amén, amén. Y como le dije ahorita, lo voy a estudiar, por eso yo dije, hay un tema allí que no lo voy a estudiar, pero no lo concibo porque entonces la Biblia se va a contradecir, dice que somos pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Ve? Y si nosotros estudiamos y nos da la promesa, dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y para que escogió a Israel como nación elegida, para lo mismo. ¿Ve? O sea, esta es una secuencia que si lo miramos de esa manera, sin embargo, bueno, hasta ahí, por eso le decía, no lo quería tocar, pero no me encaja la idea de que de un momento a otro dejamos de ser del pueblo de Israel. No. Que no seamos Israel como tal, pues sí, es real. Ellos tienen sus características y todas sus cosas, pero que hacemos parte de su linaje, pues claro, porque entonces ¿de dónde venimos? ¿De dónde aparecimos nosotros entonces? Ya me imagino que sería otro estudio, ¿no? Y a lo que veníamos, ¿verdad? Lo de la Santa Cena, claro, porque es que si nosotros nos vamos al libro de Corintios, Corintio va relacionado con el libro de Jeremías, y Jeremías nos habla claro del nuevo pacto, ¿verdad? Y nos habla claro del perdón de pecado, y nos habla claro de que el Señor ahí lo que nos está reafirmando es que nosotros a través de la cena anunciamos que en Él nosotros tenemos remisión de pecados a través de su muerte, y que la sangre lo que significa es eso, remisión de pecados, ¿no? Él derrama su sangre y entrega su cuerpo, o sea, se entrega en la cruz para eso, o sea, su objetivo fue salvación. No hay otra forma, tanto que no le podemos adornar más a la salvación porque nuestra salvación es solo Cristo. Adornar otra cosa es quitar el sacrificio de Cristo. Entonces, basta con recordar, independiente a lo que quieran analizar otras cosas, yo considero que basta con recordar con el elemento pan, el elemento copa, lo que el Señor hizo en la cruz, y que lo hiciéramos todas las veces que podamos, anunciando que Él va a venir. O sea, que hay una esperanza, ¿verdad? Y que así como lo hacemos en la tierra, pues Él perdona nuestros pecados y nos limpia para que en la cena final Él es el que nos va a servir. Nosotros somos los invitados. Y entonces ahí es donde está la duda, ¿no? Amén. Nosotros somos los invitados, ¿quién? ¿Cuál pueblo? Nosotros somos la iglesia, hermano. Entonces, ¿cuántos pueblos hay? La iglesia, el pueblo, esta No es somos lo que invitados, quiero saber, nosotros ¿en qué somos la momento? esposa. Somos Por la eso, esposa, no es la somos pregunta, ¿en invitados. qué momento la pregunta es esta entonces? Porque era lo que quería que me aclarara. ¿En qué momento? Porque creo que tiene una secuencia bíblica. ¿En qué momento dejamos de ser pueblo de Dios, de Israel, o sea, ya hasta aquí, hasta tal, y de aquí entonces ahora somos la iglesia? Que es válido, ¿no? Es ahí donde no puedo, como porque tiene que haber un enlace, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, por ejemplo, Saulo y Pablo. Llegó un momento en que Saulo dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo, ¿verdad? Sí. Quiero comprender que puede ser así lo que usted, porque no concibo, profe, de verdad, por eso le digo, se lo respeto y todo, pero no concibo de que no somos el pueblo de Israel, somos iglesia, pero ¿en qué momento o de dónde nacimos si no somos del pueblo de Israel? ¿Dónde aparecimos? Amén. Debe haber una imagen. Amén. Porque eso sí lo quiero tener claro. De Sí. verdad que sí, le agradezco. Te Okay. perdono. Ok, nuevamente, hermana, partiendo, la profecía de Jeremías lo dice claramente que es para la casa de Israel y de Judá. Ahora bien, nosotros no somos pueblo de Israel. Y fíjense que yo sé que esto resulta bastante, y porque yo lo experimenté también, bastante chocante o bastante que a uno lo confunde. Y ¿saben qué es lo bonito de esto? Que a quienes nos quedaron esas dudas, nos lleva a meternos a la palabra, a escudriñar. Yo
Sebastián, ¿soy pueblo de Israel o soy iglesia? Mire, podríamos decir que tal vez casualmente alguno de mis ancestros hubiera sido descendiente de uno de los 12 hijos de Jacob para decir que soy pueblo de Israel, pero realmente nosotros no somos el pueblo de Israel porque no descendemos de... Sí hay momentos en los que esto tiende a quererse espiritualizar y todo eso, pero realmente nosotros no somos el pueblo de Israel. Y el otro punto es que ¿de dónde nacemos? ¿De dónde venimos? Nacemos de Cristo, hermanos. Nosotros somos aquellos a los que la palabra se refiere, que cuando Jesucristo vino, dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que nos hace entrar a ser hijos de Dios no es que nosotros hayamos nacido del linaje de Israel o que lo espiritualicemos y digamos ahora yo sí soy parte del pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa del Cordero y somos hechos hijos de Dios al creer en Cristo Jesús. Ahora bien, para seguir avanzando, hermanos, en el tema, vamos a ver al Mesías y la fiesta de Pesaj. Cristo es nuestro Cordero Pascual, porque el día 10 es escogido como el Cordero Pascual, la gente lo proclamaba como el Mesías de Israel. Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ojo, póngale atención a esto, dice que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. El cordero se sacrificaba el 14 para estar celebrando la Pascua el 15, es decir, justo a las 6 p.m. Y si la Pascua se celebraba justo el 15 y Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua, esto lo ubica en Betania el día 9. Luego Juan 12 al 13 nos dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Note, al día siguiente de cuándo, de este día que había llegado Jesús a Betania, que lo ubicamos en el día 9. Entonces el siguiente día fue el 10, lo que se conoce como la fiesta del Domingo de Ramos, ¿verdad? Que todos lo recibieron con ramos. Si Jesús llegó a Betania el día 9 y al día siguiente las multitudes lo reciben en Jerusalén, esto lo ubica siendo proclamado el 10 de Nisán. Fue examinado y encontrado sin defecto. Durante 3 días enseñó en el templo y fue tentado en sus enseñanzas. Dice Lucas 20 del 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. El Señor fue examinado y fue probado para encontrarle falto en alguna cosa, pero él siempre salió victorioso y no fue encontrado, no pudieron sorprenderle en palabra alguna. El Mesías cumple la fiesta de Pesaj. Esto, hermanos, es lo único que van a anotar ahí en su material. ¿Cómo el Mesías cumple la fiesta de Pesaj? Pues como lo mencionábamos, que el 10 de Nisán entra a Jerusalén montado en pollino. Es observado por los grupos religiosos durante 3 días en el templo y fue el sacrificio perfecto. Copien eso en su material. Y miren, hermanos, qué bonito es
cuando nos llegan todos estos cuestionamientos y empezamos a preguntarnos, hey, esto que estoy escuchando me parece extraño. ¿Sabe por qué es lo bonito? Porque esto nos lleva a las Escrituras nuevamente. Y es en la Escritura donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Y de hecho, hermanos, a cada uno yo les insto a que repasen toda esta clase y que busquen citas bíblicas. De hecho, incluyan hasta citas que tal vez no estén en estas diapositivas, hermanos. Pero van a poder ustedes, pues, encontrar que siempre la palabra de Dios tiene la respuesta. Y ojo, tiene que ser lo que la palabra del Señor nos dice. A veces nosotros tendemos a tener conjeturas que para nosotros pueden llegar a tener una lógica, pero la que no miente es la Biblia, hermano. Porque de igual manera yo pudiera aquí venirles a decir una cosa, pero es la palabra la que tiene la respuesta correcta, hermanos. La fiesta del Eterno de la Pascua se cumple en el Mesías. Él es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, versículo 7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual. Cristo Jesús es nuestra conmemoración de Pesaj, hermanos. Y pues en esta clase hemos aprendido, hermanos, el origen de la fiesta de Pesaj y el origen, hermanos, de dónde se inició lo que evolucionó a la iglesia moderna hoy a llamarse la Cena del Señor, y todo, hermanos, en las Escrituras. Y esta pues ha sido la clase correspondiente a este día, mis amados hermanos.